Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo elegir activos con base en el volumen de operación. Recordemos que el volumen de operación es la cantidad de acciones o de títulos o de contratos que se van a negociar en una jornada bursátil. Entonces, la importancia de que un activo tenga un buen volumen de operación es que si esto es así, tiene un buen volumen, entonces como inversionistas podemos comprar y vender dentro de la misma jornada bursátil de una manera muy rápida. Esto es importante sobre todo si lo que se está haciendo es day trading. Entonces ese es el criterio, uno de los criterios que uso en lo personal para elegir activos. Deben tener un buen volumen de operación. Veamos algunos ejemplos. En la gráfica tenemos Apple, esta acción cuyo mercado de origen es Estados Unidos. Las barras que vemos aquí en la parte de abajo es el volumen diario y esta línea que vemos es el volumen de los últimos 20 periodos. Como estamos en una gráfica diaria, entonces es el volumen promedio de los últimos 20 días. Y tenemos que el día de ayer tuvo un volumen de 24.42 millones de acciones intercambiadas durante la sesión. Y el día de hoy todavía no cierra la sesión. El volumen es de 15.4 millones de acciones. Y la línea del promedio en los últimos 20 días nos da 32.1 millones de acciones intercambiadas. Entonces, como vemos, aquí no hay ningún problema. La acción tiene muy buen volumen, así que la liquidez es bastante buena para hacer operaciones. Otra cosa importante, además de observar la gráfica diaria, hay que observar la gráfica de 5 minutos. La gráfica de 5 minutos nos va a permitir saber cómo está distribuido el volumen, porque de nada nos sirve que tenga un buen volumen y que solamente haya sido una o dos operaciones en el día. Entonces tenemos que saber que ese volumen es suficiente y que está más o menos distribuido durante el día. Aquí vemos la sesión del 19 de agosto y vemos cómo el volumen sí está muy alto a la apertura. Recordemos que muchos traders operan precisamente ese tiempo en el que abre la bolsa y ya después se va normalizando y aún así siguen siendo cantidades de 16, 23, 12 mil acciones cada 5 minutos. Estando en una gráfica de 5 minutos, cada barra corresponde a 5 minutos. Entonces vemos que el volumen es bueno si lo vemos en una gráfica diaria, y que también es bueno si lo vemos en una gráfica de 5 minutos. Es bueno porque está distribuido, es decir, nosotros podemos entrar y salir de la acción en el día 1, 2 o 3 veces, las veces que cada quien la quiera operar. Ahora vamos a ver, esta misma acción la podemos operar en otro mercado como el mercado mexicano a través del Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces vamos a ver la gran diferencia que existe y por qué la importancia del volumen. Aquí está Apple, BMW. Vemos una gráfica totalmente diferente. Vamos a la gráfica de un día. Y mientras que en el mercado de origen
el volumen son millones, en el mercado internacional, específicamente en México, son solamente miles de acciones las que se intercambian en una jornada bursátil. Son las mismas acciones de Apple. Entonces vemos que en promedio son 13.700 acciones. Es muy poquito en comparación con el mercado de origen. Ahora vamos a ver la gráfica de 5 minutos y también vamos a ver que bueno, hoy 20 de agosto empezamos aquí. Aquí se negociaron a la apertura 190 acciones. Después se negociaron 6 acciones. Aquí 65, 50, 40, 333. ¿Qué pasa con este volumen? Que si tú tienes una operación de, por ejemplo, 1000 acciones para comprar o para vender, tú vas a tener esa operación, una orden vigente, y no se te va a ejecutar. ¿Por qué? Vamos a suponer que el precio que estás pidiendo, que estás en tu orden, es un precio de mercado, es decir, aceptas cualquier precio que el mercado te quiera dar, pero si son 1000 acciones lo que tú estás pidiendo, pues aquí solamente se negociaron 190, entonces tu orden se ve ejecutada parcialmente por 190 acciones y después por 6 acciones, 65, 50. Te vas a dar cuenta que van a pasar más de una hora para que tú puedas ver completamente asignada tu orden por 1000 acciones a precio de mercado. Entonces, esta acción que tiene muy buen volumen en su mercado de origen en Estados Unidos, en México no lo tiene. Si yo tuviera que decidir entre operar esta acción en México o en Estados Unidos, que es su mercado de origen, pues definitivamente que por volumen la operaría en Estados Unidos. Hay muchas otras consideraciones que hacer por las cuales un inversionista puede decidir operarla desde México, pero específicamente por volumen sería mucho mejor en el mercado de origen. Ahora vamos a ver incluso una empresa que cotiza en el mercado de Estados Unidos. Esta empresa, y vemos que el volumen en promedio los últimos 20 días son 10.220 acciones. Es muy poquito volumen. Igual nos vamos a la gráfica de 5 minutos y también vemos que por ejemplo, hoy 20 de agosto a la apertura se negociaron 454 acciones y después a las 9:05 minutos se negociaron 100 acciones. Si tú quieres comprar 1000 acciones, pues simple y sencillamente te hubieran asignado primero 454, después 100, y todavía ahorita ya es la 1 de la tarde, ya no se te hubieran asignado más acciones porque no ha habido operación. Entonces esa es la importancia del volumen. Tiene que haber volumen para que exista liquidez. Si no, será muy difícil entrar a la acción, será más difícil conseguir el precio que quieres y ya ni hablar de salir. Muy probablemente te quedes atrapado en esa acción por horas, incluso días. Entonces, acciones o activos que tengan poco volumen, que sean poco líquidos, es muy complicado entrar.
Bien, entonces aquí las gráficas. De 5 minutos podemos ver igual un día. Hay días en que sí tiene, por ejemplo, este día 23 de abril sí tuvo 68,000 acciones que se negociaron, pero en general el volumen es bajo. Entonces, para mí es algo muy muy importante. Es indispensable que un activo que vaya a negociar tenga buen volumen, porque si no es muy 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 complicado. Bien, amigos, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.